Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a ver un periodo de la historia humana que yo lo encuentro muy entretenido, muy especial y muy interesante. Espero que les guste, se llama la prehistoria o inicios de la humanidad. En un comienzo los historiadores creyeron que la historia comenzaba desde cuando se crea la escritura. Y a partir de ahí, ellos dividieron la historia de toda la humanidad en cuatro grandes periodos: época antigua o edad antigua, la Edad Media, la Edad Moderna y la Edad Contemporánea. Cada una tiene su propia descripción, pero la historia que ocurre antes que el ser humano cree la escritura no la consideraron en un inicio. Luego la incorporaron con el nombre de prehistoria. Y aunque no lo crean, si yo tuviera un gráfico redondo, casi todo estaría ocupado por la prehistoria. Fue el periodo más largo de la historia humana, probablemente el 80% de lo que el ser humano vive en este planeta. Se le subdivide en tres etapas, de acuerdo al material con que hacían sus herramientas. Uno es el Paleolítico, que se asume que surge hacia el año, hace 2.500.000 años. No hay una exactitud en cuanto a su aparición. Se cree, pero sí está claro que hay vestigios, de acuerdo a lo que han investigado arqueólogos, de huesos de seres que no eran monos y tampoco humanos, y más o menos en la data. Este periodo llega hasta el año 10.000 a.C. y para algunos hasta el 8.000. Una vez que hay un cambio climático en el 10.000 a.C., el ser humano cambia. Y esa etapa se llama Neolítico, que va desde los 8.000 más o menos hasta el 6.000. Comienza a practicar la agricultura y a quedarse en un solo lugar, clase sedentaria, crea aldeas. Y luego, una vez para defenderse, va descubriendo y experimentando con los metales. Así va a tener armas mucho más fuertes para enfrentar posibles enemigos. Esas armas van a ser en un comienzo de cobre, luego de bronce y finalmente de hierro. Quien las tenía era más poderoso. El ser humano en un comienzo se cree que desciende del mono o de una especie de mono. Y todo esto ocurrió en África, porque en África era un continente donde existían distintos tipos de monos, algunos más grandes, pequeños, se quiebra y una parte se levanta. La parte que se levanta va a ser más seca, va a tener menos árboles y muchos monos deben descender y comienzan a tomar, tal como dice acá, una postura bípeda, es decir, caminar en dos pies. Y eso le permite erguirse, levantarse, no estar agachado, levantarse, y que su cerebro tenga más espacio para desarrollarse. Eso es parte de la evolución física que llamaremos hominización. Fueron distintas especies de homo, no fue un solo ser humano que existió que fue cambiando, sino que distintas especies quizás se fueron mezclando, quizás alguna avanzó más rápido, pero finalmente el que triunfó sobre el resto fue el Homo sapiens, el final de esta larga fila de homos, que hubo muchos. También se cree que este Homo sapiens se mezcló de alguna forma con el Homo de Neandertal, que era muy típico de Europa. Aparte de la evolución física o de la hominización, que su humano caminaba erguido en forma bípeda, también se dio la humanización, que es aprender a vivir con los otros humanos, a crear un lenguaje, a realizar expresiones artísticas de lo que vivían día a día, a construir herramientas y poder sobrevivir y adaptarse, lo que ningún otro animal podía hacer, adaptarse al medio, crear herramientas que le permitieran vivir en cualquier lugar que estuvieran. Y obviamente el fuego, aprendieron a hacer su propio fuego para cocinar, para calentarse, porque la tierra era mucho más fría en aquella etapa. Luego de que se hace más humano
y termina su evolución, estamos hablando del Paleolítico. Durante este periodo, los grupos humanos tenían una forma de vida nómada, es decir, tenían que andar de un lado para otro en búsqueda de su comida. Podían cazar, pescar y sobre todo recolectar frutos. Todos los días tenían que recolectar frutos. Y ustedes dirán, ¿qué cosas? Hojas, bayas, las mismas frutas que están en forma natural en aquella época, incluso flores. Nosotros comemos actualmente una sola flor, creo, que son las alcachofas, pero las tenemos que cocer. Bueno, en aquella época debieron existir o bien se adaptaron a comer otro tipo de flores. Acá hay que destacar este señor, por ejemplo, que está haciendo una pintura rupestre, que hoy día llamamos rupestre, y él está pintando una serie de animales. Luego, esa pintura va a seguir como un recuerdo de que ese lugar existían esos tipos de animales y ellos se tenían que detener acá. También que podían pescar, como está este señor. Estaban reunidos alrededor de una hoguera y conversaban entre ellos, así ya habían creado el lenguaje. Por acá vemos los vestigios, que son las fuentes, lo que vimos en la clase pasada. Acá está la pintura, aquí hay restos. Y a partir de estas dos evidencias, los antropólogos han logrado hacer una reconstitución cómo pudo haber sido la vida de los primeros seres humanos. Posteriormente, el planeta Tierra cambió de clima, ¿sí? Dejó de ser tan helado, subió en 1 grado la temperatura y eso hizo algo mágico en el medio ambiente. Ahora había menos hielo, el ser humano tenía casi una gran experiencia con la naturaleza, conocía las mejores semillas, había aprendido que de una semilla nacían plantas, por lo tanto comienza a practicar la agricultura. Y al practicar la agricultura va a tener excedentes, le va a sobrar comida, se va a quedar en un solo lugar, va a ser sedentario. Y donde primero aparece la agricultura es en el Medio Oriente, allá al sur de Turquía, en Asia, en Irak, con cultivos como el trigo, la cebada. También hubo expresiones de agricultura en la antigua China, con el arroz y el mijo. Y en América también, con cultivos como el maíz. No olvidar que acá se hace sedentario, es decir, se queda en un solo lugar y crea grandes aldeas. Esas pequeñas aldeas se van a transformar en las primeras civilizaciones. Cada vez que hablamos de civilización, estamos hablando de ciudades grandes, complejas, que tenían gobierno. Es decir, a diferencia del Paleolítico, que todos tenían que hacer de todo para vivir, cazar, recolectar, pescar, pintar, acá no, va a estar la sociedad dividida en grupos. El gobierno, que son los que van a mandar más, que va a tener un ejército, que es el grupo de guerreros, que va a protegerlo de posibles enemigos y a la vez le va a ayudar a ese gobierno someter a la población. También van a haber algunos dedicados al comercio, porque ahora como hay excedente, sobraba comida, podían comercializarla con otras ciudades o con otros grupos. Entonces va a haber una interacción, va a crecer el lenguaje, van a crecer las necesidades también. Y de esa forma llegamos a las primeras civilizaciones. La mayoría de las civilizaciones construyeron enormes murallas para defenderse de los posibles ataques de otros grupos. ¿Cuáles fueron las primeras civilizaciones? Los sumerios hacia el año 3000, los egipcios hacia el año 3100. Pero los egipcios venían desde antes. Ellos todavía quedan vestigios de sus aldeas agrícolas que le llamaban nomos. También después de los sumerios allá en Mesopotamia, también en Mesopotamia, que actualmente es Irak, Irán, estuvieron los acadios, Babilonia, que aparece en la Biblia, Asiria y finalmente los persas. Yo les quería recordar que los sumerios, nosotros siempre los recordamos
pero no sabemos que lo hemos leído. Por ejemplo, en la Biblia aparecen como la antigua Caldea. Así eran conocidos como Caldea. Y Dios le habló a Abraham, si mal no recuerdo, y Abraham, era de la ciudad de Ur. Y Ur fue una ciudad efectivamente que existió en Sumer, allá en Mesopotamia. También le habla y tenemos varios episodios de la Biblia en el Antiguo Testamento que llegan a Egipto. Probablemente fue en esta época, cuando era el imperio antiguo de Egipto. Como vemos, hay muchas civilizaciones en que el ser humano vivía en ciudades, tenía gobierno, tenía creencias del más allá, como la religión. Ya surgía la religión en esa época, crearon distintas armas y además comenzaron a practicar la ciencia y toda una riqueza artística. Por lo tanto, estamos frente a un desarrollo total del ser humano. Ahora vamos a practicar lo que aprendimos. La primera pregunta nos dice, el tipo de herramientas que muestra esta imagen se asocia al periodo de la prehistoria. Y me pregunta, ¿a qué periodo yo lo puedo asociar? Entonces debo mirar, y aquí me voy a dar cuenta que hay un mortero que tiene granos, es decir, ya practicaban la agricultura. Se quedaban en un lugar porque no iban a andar trasladando un mortero para todos lados. Entonces estaban sedentarios. También veo acá esta herramienta que era simplemente un palo y un hacha de madera, un hacha, un palo y un hacha de piedra, más pulida probablemente. Y estas herramientas también eran piedra, estaban más puliditas, quizás ya estaban iniciando a practicar lo de los metales. Pero todo me da a entender que se trata del neolítico. Estaban practicando la agricultura, usaban muchos materiales de piedra pulida, por lo tanto ese es el neolítico, letra C. La segunda pregunta dice, proceso de la evolución del hombre que consiste en que éste puede caminar en dos pies. Nosotros lo vimos. ¿Es el sedentarismo? No, porque el sedentarismo me habla de quedarse en un solo lugar, de asentarme en un solo lugar. B, desarrollo de la mandíbula, eso es mucho más antiguo. Es cuando el ser humano comienza a hablar y comienza a comer otro tipo de frutas y de frutos. Es la bipedación, la profesora nos habló del bipedismo, que era caminar en dos pies. Por lo tanto, esa es la bipedación. ¿Por qué no puede ser la D que el nomadismo? Porque el nomadismo pertenecía al paleolítico, cuando debía caminar a un lugar y otro para poder obtener su comida, mientras que la bipedación es mucho más antigua. Bien, espero que esta clase les haya ayudado. Junto a ella los vamos a acompañar con un pequeño video que les va a servir para aclarar algunas dudas o bien para generar algunas dudas y no tengan temor alguno de preguntar o comentar. Nos vemos, que estén bien.